Mira, acá están los criterios de inclusión y exclusión para fibrinolisis. Estos criterios son hechos para un paciente que tiene 3 horas de iniciados síntomas. 3 horas, ¿no? Los criterios de inclusión es un paciente que sea mayor de 18 años, que tenga inicio de 3 horas. ¿Ya? Y el diagnóstico obviamente de stroke que ya esté dado. Y voy a buscar aquí más bien qué criterios son de exclusión, ¿no? Los de exclusión, obviamente sería uno de ellos si un paciente ha tenido algún tipo de ACV isquémico en los últimos 3 meses. Si ha tenido ACV isquémico en un mes, no le dé porque hay un riesgo de resangrado. Si me parece que es un HCA, es una hemorragia subaracnoidea, obviamente mejor no le doy, ¿no? Si ha tenido alguna punción arterial en un sitio no compresible en menos de 7 días, una semana le hicieron una punción arterial por otro motivo, cuidado. Doctor, si el paciente ha tenido una hemorragia cerebral, no le des. Claro, si el paciente ha tenido no importa el tiempo, pero ha tenido hemorragia cerebral, ya no le ofrezco fibrinolisis. ¿Qué hago, doctor? Observación o a lo mucho aspirina, pero ya no le ofrezco fibrinolisis. Si el paciente tiene un cáncer intracraneal, si el paciente tiene un aneurisma o un MAP, tampoco le vas a dar fibrinolisis, ¿ya? Una operación intracraneal reciente también, si la presión está muy elevada, por eso vamos a ver por qué lo corregimos, vamos a corregirlo más adelante. Doctor, si el paciente está sangrando, obviamente, tiene un sangrado hemorrágico pues muy duro, muy frecuente, una plaquetopenia, paciente que ha recibido heparina en las últimas 48 horas, yo sé que el INR está alterado, etcétera, etcétera. Entonces todas esas alteraciones van a hacer de que el paciente yo no le ofrezca fibrinolisis, ¿ya? Entonces más que todo hay que descartar, hay que ver los criterios de exclusión, ¿no? Entonces yo veo, a ver, viene paciente, tomografía, ya, no tiene hemorragia, a ver, criterios, listo, es candidato, le doy la fibrinolisis, ¿ya? Estos criterios se hicieron ya como para, digamos, ampliar la ventana de 3 hasta 4 horas y media, ¿no? Y son los mismos criterios, en los cuales simplemente agrego algunos de exclusión, como una edad más de 80, o sea, paciente muy anciano no le voy a dar, un stroke de un NIS, mira acá le ponen el corte más de 25, la escala NIS que hemos usado, y también paciente que esté tomando anticoagulante o paciente con historia de diabetes y ACV isquémico. Entonces estos pacientes ya no se les ofrece pasado las 3 horas, ¿ya? Listo, doctor, ya lo vi, me parece que el paciente debe recibir fibrinolisis. Muy bien, entonces mira, si va a recibir fibrinolisis, primero debes manejar la presión arterial. O sea, ahí sí, si va a recibir fibrinolisis, la presión tiene que estar, la sistólica, menos de 185 y la diastólica menos de 110. Si no tengo este valor, obviamente el paciente tiene 200, 220, ¿qué voy a hacer, doctor? Bueno, acá es el tratamiento que ofrece la Sociedad de Neurología de Estados Unidos, ¿no? Obviamente nosotros no tenemos la betalol endovenoso, o sea, ellos usan bastante lo que es betabloqueadores endovenosos, ¿no? Podemos usarlo, obviamente, tratamiento pues sublingual, o podemos usar algún tipo de nitroglicerina o nitrocruceto para darle tratamiento y bajar la presión, ¿no? Nicardipino también usan ellos, o el enalaprilato, que también lo tienen en ampolla, eso es en ampolla. Doctor, si el paciente no va a recibir tratamiento fibrinolítico, o sea, ya vi y este paciente no es candidato, tranquilo nomás, o sea, puede bajar la presión un 15% en las primeras 24 horas, siempre y cuando la presión sea mayor de 220 o la diastólica de 120. Doctor, si está 200 o 180, 190, pero no se ve la fibrinolisis, tranquilo nomás, poco a poco le bajas la presión, no es que hay que bajarla mucho. Para lo mismo también podemos utilizar la betalol, nicardipino, etc., ¿no? Y una vez que ya yo le logré controlar la presión, 185, 110, o en todo caso el paciente ya tiene una presión, digamos, no tan alta al ingreso y voy a darle fibrinolisis, el tratamiento es el tratamiento que estoy poniendo aquí, ¿no? Vamos a darle al paciente el alteplase, es una posibilidad. El alteplase, ¿ya? El alteplase lo vamos a dar, es un activador del plasminógeno, ¿no? La dosis es 0.9 miligramos por kilo de peso, que lo pasamos en 1 hora con 10% en bolo, en 1 minuto, y el resto pues en 1 hora. Como decía, máximo tiene que ser 4.5 horas de iniciado los síntomas, ¿no? Y este paciente sí debería ser admitido idealmente en una UCI o en una unidad de stroke para monitoreo. O sea, tengo que estar pendiente que el paciente no se me hunda más, de que no... Si yo veo que el paciente, por ejemplo, entró con un Glasgow 13 y yo lo veo luego que le doy la fibrinolisis con un Glasgow 8, pues obviamente tengo que ver si ha sangrado o qué complicación ha presentado. ¿Está bien? Entonces, ese es el manejo, doctor, del ACV isquémico. Ahí terminamos. Lo que está aquí es un cuadrito
que, digamos, lo usamos en pacientes que tengan ACV isquémico, ¿ya? ACV isquémico y además tengan fibrilación auricular. Es una pregunta que vino en un examen que en realidad me sorprende un poco, aunque en realidad esto se están actualizando cada vez más las guías, ¿no? Las guías que estamos usando. Entonces, esta guía que es de la Sociedad de Cardiología, ¿no? Que ve lo que es la anticoagulación, me dice, o sea, ¿qué hago ante un paciente que tenga un ACV isquémico? ¿Por qué, doctor? Porque el paciente, acuérdate, con FA es un paciente que siempre recibe, ¿qué? Anticoagulación oral, ¿no? Entonces, ¿qué hago si el paciente con FA le viene su ACV? ¿Le reinicio su anticoagulación? ¿Qué hago? Entonces, si es un TIA, si tuvo un ATM vigente transitorio muy leve, entonces inicio la anticoagulación oral un día después del ACV, al día siguiente. ¿Está bien? Y luego ya ocurre de que si el paciente tiene un ACV leve, moderado y grave, y para eso me baso en el NIS. Por eso le decía que el NIS es importante, ¿no? NIS. El NIS, si me sale menor de 8, lo consideran acá leve. Si sale de 8 a 15, moderado, y más de 16, grave, ¿ya? Obviamente, mientras el NIS me salga más alto, como te dije, la probabilidad de que el ACV sea extenso es peor. Entonces, obviamente, darle anticoagulante haría que haya más riesgo de conversión hemorrágica, ¿no? Aparte de eso, obviamente hay otros factores, ¿no? Acá hay otros factores, ¿no? Paciente estable, paciente joven, que obviamente favorece el inicio temprano, y hay otros factores que retardan, ¿no? Que requiere otra cirugía, transformación hemorragia, neurológicamente inestable, etc. ¿Ya? Pero acá la pregunta que vino en el examen más que todo tenía que ver con el NIS, ¿no? Si el NIS es menor de 8, doctor, entonces 3 días después del evento ya le puedo iniciar otra vez los anticoagulantes. Si en cambio el NIS me salió de 8 a 15, no, mejor acá me espero, ¿no? Evalúo la transformación hemorrágica, o sea, tomo el día 6 y luego ya 6 días después le puedo dar. Otra vez voy a iniciar, por ejemplo, la warfarina que el paciente dejó de tomar, ¿no? La anticoagulación. Doctor, el paciente tuvo un NIS de 18, 20. No, acá mejor me espero 12 días. 12 días. Y ahí recién evalúo y recién le inicio el anticoagulante. ¿Está bien? Entonces es un cuadro bastante, en realidad, didáctico y también bastante preciso para esa pregunta en especial. O sea, ¿qué hago cuando tengo un paciente con fibrilación auricular, ¿no? Que requiere, obviamente, reiniciar su tratamiento cuanto antes, digamos, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es el ACV hemorrágico, ¿ya? El ACV hemorrágico, yo les he hecho este cuadro que en realidad es el cuadro más potente que hay, por eso acá le ponemos el Fénix, ¿ya? Y acá me va a indicar, esto de acá más o menos resume todas las preguntas que les pueda venir, ¿ya? La hemorragia subaracnoidea tiene como causa principal, ¿ya? Traumatismo. ¿Ya? El traumatismo es la primera causa de HCA, ¿ya? En general. Si me preguntan cuál es la primera causa de HCA espontánea, acá sí es el aneurisma, ¿ya? Entonces, el traumatismo puedes decirlo así, que es la primera causa en general o la primera causa secundaria, cualquiera de ellas es válida. Pero si me dicen un HCA espontáneo, o sea, es un paciente que no ha tenido golpe, no ha tenido ningún accidente y que de repente sangró, ese es un aneurisma cerebral. HCA, primera causa de HCA espontáneo. ¿Ya? Vamos a cambiar de color. Doctor, ¿cómo reconozco en un examen el HCA? Es facilísimo, ¿ya? Paciente que viene con una cefalea súbita muy intensa. ¿Ya? El paciente dice, es la peor cefalea de mi vida, es el peor dolor de cabeza de mi vida. Se dice que hasta 40% de personas dicen así, que es el peor dolor de cabeza de su vida. ¿Qué más puede tener este paciente? Típicamente puede tener rigidez de nuca por la hemorragia subaracnoidea. Rigidez de nuca. Puede tener también trastorno de conciencia. Puede estar presente o no, ¿no? Y lo otro que yo siempre pongo es la ausencia de focalización.
¿ya? Nuevamente, para el examen es así, en la vida real puede ser que sí tenga, ¿ya? Pero para el examen siempre viene así. Paciente, puede ser un paciente joven, paciente que hace un esfuerzo, después de hacer un esfuerzo, correr, etcétera, le viene un dolor de cabeza muy intenso. Yo examino rigidez de nuca y al examinarle la fuerza muscular, normal, no hay focalización, no hay pérdida de fuerza muscular. Este es un HCA, hemorragia subaracnoidea. ¿Está bien? En el caso de la hemorragia cerebral, ¿cuál es la causa más frecuente? Pregunta, hipertensión arterial, ¿no? También está la angiopatía amiloide, pero la más frecuente de lejos es la hipertensión arterial. ¿Cómo es la clínica de la hemorragia cerebral? Obviamente aquí sí va a haber focalización. La focalización depende, ¿no? del sitio en el cual está afectado. El sitio mayormente afectado es el putamen, pregunta de examen, ¿ya? El putamen es el sitio más frecuentemente donde ocasiona hemorragia cerebral. Estos pacientes van a tener hemiparesia y hemihipoestesia del lado contralateral, hemihipoestesia. Pero pueden ser otras estructuras, por ejemplo, a veces también en frecuencia le sigue el tálamo y por ahí también está el cerebelo, ¿ya? Focalización. ¿Qué más puede tener aparte de focalización? Desde luego puede tener cefalea, ¿no? Cefalea, trastorno de estado de conciencia. También pudiera tener vómitos, ¿no? ¿Ya? Entonces, este cuadro es muy importante, chicos, y así les va a venir en el examen. ¿Ya? Todas las preguntas que he visto son de esa manera, así sencillas para poder hacer el diagnóstico. Ahora vamos a poco profundizar en cada uno de ellos. La hemorragia cerebral también se le conoce como intraparenquimal, ¿no? Es una hemorragia que sucede dentro del cerebro mismo. El 10% de los ACV aproximadamente, ¿no? Y en el caso, como les digo, de la espontánea, ¿no? Es más frecuente que se origine por la hipertensión arterial, ¿no? Para ello hay algunos tipos, digamos, de mecanismos fisiopatológicos, ¿no? Que se dan, la necrosis fibrinoide y la lipoelinosis, que la habíamos visto en el lacunar, que también acá lo ponen. Y antiguamente se hablaba de esto, ¿ya? Pero les pongo acá por si acaso porque ha venido alguna vez. Los microaneurismas de Charcot-Bouchard, ¿no? O sea, estos microaneurismas se decía que eran unos aneurismas pequeñísimos de las arterias perforantes que causaban la hemorragia parenquimal, ¿no? Pero se ha visto que en realidad estos microaneurismas más son una consecuencia que una causa en realidad. Entonces actualmente no se usa, pero ha venido preguntas por ahí. Más frecuentemente, ¿dónde da? En el putamen, ¿no? En el putamen es más frecuentemente. También hay otros factores de riesgo, como puede ser la angiopatía amiloide, que es una patología típica de ancianos, ¿ya? Es típica de ancianos. Y las malformaciones vasculares también. Desde luego, los traumatismos también podrían dar lugar a una hemorragia cerebral, ¿no? Ahí también ven ustedes al cerebelo, por ejemplo, que puede estar afectado, ¿no? Casi siempre, obviamente, la hemorragia es de un solo lado, ¿no? Ahí vemos una imagen clarísima. Entonces, una tomografía cerebral. Nuevamente, por eso digo que el examen de preferencia siempre va a ser la tomografía cerebral, ojo, sin contraste, ¿no? Desde luego, sin contraste, ¿ya? Sin contraste. Y acá vemos la hemorragia en el putamen, ¿no? Así se ve una hemorragia cerebral. El cuadro clínico va a ser una hemiparesia y una hemihipoestesia. El paciente puede venir sedado, puede venir totalmente, ¿no? Trastorno de estado de conciencia. Si existe una desviación oculocefálica, va a ser desde luego al lado de la lesión. Y también puede haber, aparte del putamen, compromiso del tálamo, ¿no? En este caso, obviamente, lo que va a haber más que todo es una hemiplegia contralateral y también un síndrome talámico que se caracteriza por una alteración de la sensibilidad, sobre todo de ese lado, ¿no? El paciente va a tener alteraciones de la sensibilidad severas. Y en el caso del cerebelo, el paciente puede tener una hemorragia a ese nivel y se va a acompañar, aparte de la cefalea, de ataxia y vómitos, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante de la hemorragia cerebral. En la hemorragia cerebral, desde luego, el manejo mayormente es expectante, ¿no? O sea, este es un paciente que, si tiene sangrado, el manejo es expectante, no es quirúrgico, ¿no? De elección, no es quirúrgico de elección. Desde luego, porque estamos hablando de estructuras muy internas, ¿no? Las malformaciones vasculares hay de muchos tipos. Entre ellas, la más importante que quiero que recuerden es la MAPA, ¿ya? La malformación arteriovenosa. Esta malformación arteriovenosa es una causa muy importante, acá le ponen segunda causa de, sobre todo, hemorragias subaracnoideas, ¿ya? Hemorragias subaracnoideas en pacientes
jóvenes, ¿ya? En pacientes más ancianos, de más edad, los aneurismas son más frecuentes. En los jóvenes sí podemos encontrar todavía lo que son las MAP, ¿ya? Las malformaciones arteriovenosas. Luego tenemos otro tipo de malformaciones vasculares, como por ejemplo los llamados cavernomas o angiomas cavernosos, ¿ya? Estos de aquí me dan la imagen típica del popcorn, ya que en verdad es esta de acá, ¿no? De palomita de maíz. Popcorn, ¿ya? Los cavernomas o angiomas cavernosos. Otros son los llamados angiomas venosos. Estos angiomas venosos son los más frecuentes, ¿ya? Si les preguntan por ahí, ¿cuál es la malformación vascular más frecuente? Angioma venoso. Lo que pasa es que casi nunca causa síntomas, ¿ya? O sea, tradicionalmente esta de acá no causa síntomas, no causa hemorragia. Por eso no es la causa de ninguna hemorragia. Pero si te preguntaran cuál es la malformación más frecuente en general, es el angioma venoso, ¿ya? Cuya estructura se parece a la cabeza de una medusa, por eso le dicen forma de cabeza de medusa, ¿ya? Es la malformación más frecuente, el angioma venoso, pero no me produce ningún tipo de problemas. La angiopatía amiloide, por otro lado, la angiopatía amiloide es una causa importante de hemorragia cerebral en ancianos, ¿ya? Hemorragia cerebral en ancianos. Para ellos hay criterios diagnósticos y en realidad, de hecho, el diagnóstico preciso pues justamente es la biopsia con el hallazgo de la sustancia amiloide, ¿no? La sustancia amiloide en las biopsias, ¿ya? Mayormente se da en adultos, como refiero, por eso acá le ponen mayores de 55 años como criterio importante. Y la característica también de ellos es que la hemorragia suele ser de tipo lobar, ¿ya? No es una hemorragia así como hemos visto del putamen, no es una hemorragia generalmente que compromete un lóbulo cerebral, ¿ya? Por eso se llama hemorragia de tipo lobar. Si nos preguntan un paciente que tiene hemorragia lobar, no una hemorragia a nivel del putamen, algo bien localizado, eso sí probablemente se deba más que a la hipertensión arterial a una angiopatía amiloide, ¿ya? Esa es una enfermedad típica del anciano. El manejo de la hemorragia intracerebral, como les decía, más que todo es manejo expectante, ¿ya? Vamos a manejar la hipertensión arterial. Si el paciente tiene convulsiones, que como te digo, las convulsiones son frecuentes en pacientes con hemorragia, vamos a darle el tratamiento respectivo, le podemos dar fenitoína, por ejemplo, ¿no? O valproato. Vamos a manejar la hipertensión endocraniana. Si el paciente empieza a hacer una hemorragia y hay un aumento de la presión, obviamente vamos a darle pues manitol, vamos a darle dexametasona si requiera, y la hipertermia, ¿no? El manejo quirúrgico se reserva para personas que realmente tienen un gran deterioro del estado de conciencia. Imagínate que viene el paciente con su hemorragia cerebral y luego empeora, ya ni tiene reflejos ni responde absolutamente nada, pues en eso se podría intentar una medida de salvataje, pero en realidad no es lo ideal, ¿no? La hemorragia subaracnoidea ya hablamos, ¿sí? Tenemos al traumatismo como la causa más frecuente, el aneurisma cerebral como la causa de HCA espontánea más frecuente. La incidencia mayormente se da entre los 40 a los 60 años, ¿ya? Entre los 40 o los 60 años. Hay una clasificación que me habla, digamos, del lugar en donde da la HCA, ¿no? Hablamos de una llamada primaria o espontánea, de otra que se ubica a nivel alrededor del mesencéfalo, perimesencefálica, las llamadas corticales puras o las llamadas también atraumáticas de la convexidad, que mayormente son secundarias a lesión traumática. Es una clasificación más que todo por ubicación, ¿no? Hay algunas, digamos, malformaciones que ya me incrementan el riesgo de padecer aneurisma cerebral. O sea, si yo estoy ante un paciente, por ejemplo, que tiene poliquistosis renal, este paciente tiene más probabilidad de tener aneurisma cerebral, ¿no? Porque en realidad son malformaciones los que tienen estos pacientes, ¿no? Paciente que tenga coartación de aorta, por ejemplo, también es un factor de riesgo, digamos, ¿no? Para que también me presente un aneurisma, ¿no? Quizás en estos pacientes convendría hacerles algún tipo de examen para evidenciar si no tienen algún tipo de aneurisma, ¿no? Y desde luego que si presentan cefalea intensa, pues también con mayor razón, ¿no? Y aparte de eso, obviamente la hipertensión arterial y el tabaquismo también van a aumentar la posibilidad de que ese aneurisma pues se rompa, ¿no? Aumenta la posibilidad de ruptura de aneurisma. En algún porcentaje de la población puede existir aneurismas múltiples, no solamente de un solo lado, ¿ya? Por si acaso. El HCA, además de los aneurismas, tienen múltiples causas, ¿no? Pueden ser aneurismas fusiformes, puede ser por cavernomas mismos y obviamente por patologías de hipercoagulabilidad, ¿no? Síndrome de hiperperfusión, trombosis venosa cerebral, enfermedad Rendueler-Weber, por ejemplo, también. ¿Dónde se localizan los aneurismas, doctor?
Mira, clásicamente, o sea, en pregunta de examen, siempre nos va a venir la alternativa comunicante anterior, ¿ya? O sea, ¿cuál es el aneurisma que causa más frecuentemente hemorragia subaracnoidea? La comunicante anterior. Eso es lo que vas a marcar, ¿ya? En Perú se ha visto que lo más frecuente en las series que hemos visto es la comunicante posterior, ¿ah? Sin embargo, como te digo, en clave ya incluso hemos visto de CONAREME, o sea, en realidad los textos y la CONAREME también siempre considera la comunicante anterior, ¿ya? Ahí justamente es donde va a haber más frecuencia de aneurismas y estos van a ser la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea espontánea, ¿no? También otro punto importante es la unión de la comunicante posterior con la carótida interna, la bifurcación de la arteria cerebral media y la porción más distal de la arteria basilar también. Esos son puntos donde puede causar HCA, ¿ya? La clínica, doctor, ya hablamos, una cefalea muy intensa, ¿no? La cefalea centinela. Estos pacientes con HCA también, dependiendo de la ubicación del aneurisma, pueden dar, por ejemplo, parálisis del tercer paso, ¿no? O sea, puede dar una ptosis palpebral, se le puede caer el párpado. Puede ser algo que acompañe, pero en general, como te digo, la HCA no suele causar defectos de focalización, ¿no? También puede darse la parálisis del sexto par, sobre todo si el aneurisma se ubica en la carótida interna, ¿no? Y también alteraciones visuales, más que todo, como ustedes ven ahí, por el aneurisma, no por tanto por el HCA, ¿no? Paciente que tenga HCA inmediata, aneurisma roto, una cefalea muy intensa casi siempre después de hacer un esfuerzo físico, la rigidez de nuca que hemos hablado, las náuseas y los vómitos. También el paciente puede perder la conciencia, como les digo, ¿no? Entonces ya saben ustedes, si tienen un paciente así, que les viene la pregunta, paciente de 45 años que tiene una cefalea intensa y posteriormente eso pierde la conciencia, ¿sí? Y el examen, rigidez de nuca, hemorragia subaracnoidea, ¿no? Los demás hallazgos son hallazgos más, digamos, más extraños, ¿no? más eventuales. Por ejemplo, los déficits neurológicos focales puede darse a veces porque el sangrado ingresa al parénquima, ¿sí? O sea, invade el parénquima. Pero no es lo teóricamente, digamos, normal, ¿ya? Para el examen, siempre por favor consideren lo que les he dicho. Pregunta importante. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea? Tomografía sin contraste, ¿ya? Cuidado. Doctor, una angiografía. No, estamos hablando de la hemorragia subaracnoidea, ¿eh? De la hemorragia. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la hemorragia? Un ataque cerebral sin contraste. La mayoría de veces, como has visto, es sin contraste, ¿no? La tomografía con contraste, más que todo, se reserva para tumores y para abscesos, más que todo. En general, siempre usamos sin contraste. Mira, acá vemos claramente la hemorragia subaracnoidea, ¿no? A nivel del líquido cefalorraquídeo está lleno de sangre, ¿no? La sangre se ve en la tomografía de aspecto hiperdenso, ¿ya? Solamente si, este es un cuadrito también importante, ¿no? Solamente si nosotros tomamos la tomografía y no hay hemorragia subaracnoidea y aún así nosotros no tenemos otra posibilidad que pueda ser muy frecuente que dé ese cuadro, entonces ahí yo voy a insistir con una punción lumbar. Doctor, ¿cómo va a ser una punción lumbar en una hemorragia? Sí. Ya, este es el cuadro, el algoritmo, digamos, diagnóstico, y ya ha venido en los exámenes, ¿no? Paciente que tiene HCA, pero le tomo la tomografía y no hay HCA evidente. Pero yo soy seguro que sí es HCA, pues no creo que sea otra cosa. ¿Qué hago? Punción lumbar. Listo, en la punción lumbar, ¿qué va a salir, doctor? Obviamente va a salir la sangre en el líquido cefalorraquídeo. Salió positivo, listo, miren. Salió negativo, ahí sí ya tengo que buscar otra causa. ¿Ya? Entonces, esta punción lumbar, que es algo rarísimo, es digamos, la única indicación de hacer una PL en un trastorno vascular, la vemos acá en el HSA. ¿Está bien? Y la otra parte, obviamente, de la búsqueda de la causa del HCA va a ser, obviamente, la búsqueda del aneurisma. Entonces, si me preguntan, ¿cómo hago el diagnóstico del aneurisma cerebral? Ahí sí la respuesta es angiografía cerebral, que es el gol estándar para hacer el diagnóstico. Doctor, ¿por qué la angiografía es el gol estándar? Porque el angiotema a veces no puede detectar aneurismas muy pequeñitos, como menores de 3 milímetros. Pero la angiografía, lo malo que tiene es que es un examen invasivo. Para ello hay que ponerle al paciente una guía metálica por la arteria, ¿sí? Mayormente femoral, entonces el paciente va a estar echado.
Le voy a acceder a la arteria, le voy a pinchar y le voy a pasar la guía metálica y voy a pintar lo que es el polígono de Willis, ¿no? Entonces el polígono de Willis me va a salir así pintado, ¿sí? De color negrito, y ahí el radiólogo va a evidenciar dónde está el aneurisma. Esa es la angiografía. Doctor, ¿y el angiotem en cambio no? El angiotem simplemente le pongo contraste, le inyecto contraste y le paso simplemente una tomografía. Entonces el angiotem, doctor, en realidad es más práctico. Sí. Por eso en verdad el angiotem actualmente se puede decir que se usa primero, ¿no? Primero actualmente usamos el angiotem, ¿no? Les digo porque por ahí ha venido, o sea, he visto preguntas de exámenes, obviamente, ¿no? Del extranjero y por ahí lo habitual. Entonces, paciente con HCA, ¿qué hago? Angiotem. Siguiente paso, luego la tomografía. Angiotem. ¿Está bien? Es lo que usamos en la práctica clínica. Si aún así no sale nada y yo tengo mi duda, pues obviamente ahí sí le puedo hacer una arteriografía, ¿ya? Pero si me preguntan, no doctor, me dicen ¿cuál es el gol estándar, el mejor examen para diagnóstico? No, ahí sí marca angiografía, que de hecho así ha venido muchas veces las preguntas, ¿ya? El Doppler me sirve transcranial para diagnosticar un vasoespasmo, que ahora vamos a ver que es una complicación que puede aparecer en la HCA, ¿sí? Y luego el manejo del aneurisma, obviamente puede ser de manera embolizable, es decir, el aneurisma puede ser embolizable, le hago una embolización, también se hace por radiología intervencionista, ¿no? O puedo hacer también en todo caso, si no es posible hacerlo, una operación, ¿no? Si requiere una operación urgente, el paciente está deteriorando, se está poniéndose muy mal, bajando su lago, utilizo una operación, cirugía urgente, ¿ya? Cirugía urgente. Ahora, hay esas escalitas que son nuevas, por eso las estoy poniendo en realidad. Son escalas no tan nuevas en realidad, pero que sí lo vemos en la práctica clínica, ¿no? No han preguntado creo hasta ahora, pero estoy seguro que pueden preguntar alguna vez. La escala de Handy-Hess y la escala de Fisher, ¿no? Ambos se ven para hemorragia cerebral. En el caso de la escala de Handy-Hess, como ustedes ven, más que todo es para evidenciar, clasificar el deterioro cognitivo, o sea, el deterioro del estado de conciencia, ¿no? En el grado 1 hay ausencia de síntomas, solamente hay una cefalea leve o rigidez de nuca leve. En el grado 2 es una cefalea de moderada a severa, rigidez de nuca evidente y puede haber una paresia de parálisis de pares craneales. En el grado 3, en cambio, ya hay una obnubilación o confusión, ¿ya? O sea, el paciente ya empieza a tener trastorno de estado de conciencia y hay un leve déficit motor. En el grado 4 de la escala de Handy-Hess hay un estupor, ya hay un compromiso de focalización. Mira que como te decía, la focalización no debería ocurrir en el HCA, obviamente acá estamos en un estadio, ¿no? Evidente, avanzado. Y en el grado 5 ya hay un coma o rigidez de descerebración. Entonces obviamente esa es una escala para ver gravedad, ¿no? Si yo voy a ver un paciente con escala 4 y 5, acá pues obviamente tengo que actuar rápido, ¿no? Tengo que operarlo rápidamente para tratar de evitar la progresión. La escala de Fisher también cumple similar papel, ¿no? Solo que en la escala de Fisher es una escala mayormente tomográfica. Acá lo que voy a ver es el compromiso en la tomografía, ¿no? En el grado 1 no encuentro sangrado cisternar, es una HCA que casi no se puede diagnosticar, que podría corroborarse con PL. En el grado 2 encuentro una sangre difusa cuyo grosor es menor de 1 milímetro en las cisternas verticales. En el grado 3 ya hablamos de un coágulo grueso, mayor de 1 milímetro. Y el grado 4 ya es un hematoma que invade, ¿no? Es un hematoma que invade ya el parénquima, ¿no? O sea, no solamente vamos a verlo en los ventrículos, sino también invadiendo el parénquima. Eso es una escala de Fisher 4. ¿Ya? Y la escala de Fisher, como te digo, también me sirve para ver gravedad del HCA y desde luego también ver posibilidad quirúrgica, ¿no? En el HCA también existe el tratamiento, entonces puede ser un tratamiento médico, un tratamiento de observación, ¿no? Mayormente para prevenir las complicaciones, y un tratamiento quirúrgico en el cual abro el cráneo y hago un clipaje del aneurisma. Y el otro tratamiento que hemos hablado es un tratamiento endovascular en el cual vamos a embolizar mediante el acceso por las arterias y vamos a embolizar el seno del aneurisma de tal manera que se cierre y poco a poco el aneurisma se, digamos, necrose, ¿no? En el caso del tratamiento de las complicaciones médicas, si me preguntan cuál es la complicación médica más frecuente del HCA, hiponatremia por CIHAT. Hiponatremia por CIHAT es el más frecuente de las médicas, o sea, médicas entendidas como no neurológicas, ¿no? Eso es otro tipo de enfermedades. En las complicaciones neurológicas, el HCA, doctor, me puede dar una hidrocefalia, cuidado, ¿no? Por eso les digo que es muy importante siempre vigilar a los pacientes, ¿no? Incluso, por ejemplo, el infarto también te podría dar una hidrocefalia, aunque más raro, pero también te puede dar, ¿no?
Doctor, mira, este paciente ingresó con un Glasgow 12 y ahora lo veo recontra mal, ni siquiera me habla, no me escucha, Glasgow 8. Tómale una tomografía porque puede ser que el paciente esté haciendo alguna complicación, entre ellas hidrocefalia, ¿no? Encuentro así las cisternas, hidrocefalia. Resangrado, la primera causa de mortalidad. El paciente con aneurisma puede resangrar nuevamente y esto se da mayormente en las 24 a 48 horas, o sea, tiene dos picos, en los primeros 2 días y luego tiene un pico a los 7 días. Por eso hay que importante saber para poder controlar al paciente, por ahí hacerle imágenes y estar atento de que el paciente no se complique. ¿Cuál es el tratamiento, la prevención del resangrado? Obviamente el tratamiento del aneurisma, ¿no? El clipaje, etc. Otra complicación importante es el vasoespasmo. El vasoespasmo, causa de morbimortalidad. O sea, mayormente el paciente acá empeora, morbilidad. No fallece, no es la primera causa de mortalidad, pero sí empeora. El deterioro se hace mayor. El vasoespasmo es una complicación del HCA que se debe más frecuentemente entre el día 4 y 12 y si queremos ser más específicos, entre el 6º y el 8º, ahí es donde más hay la complicación. ¿Ya? Entonces, por eso digo, estos pacientes tienen que ser evaluados y monitorizados, ¿no? Para prevención del vasoespasmo se hablaba antiguamente de una terapia triple H que mayormente tenía que ver con la hidratación, ¿ya? Con la hidratación, con la hipervolemia, ¿ya? Y con la hemodilución. Eso querían decir la triple H, que mayormente, si te das cuenta, simplemente se tenía que ver con una hidratación adecuada, ¿no? Una hipervolemia, hidratación que mantenía supuestamente al vaso sanguíneo y evitaba el vasoespasmo, ¿ya? Actualmente, sin embargo, lo que se utiliza más, obviamente, es el nimodipino, que es un calcio antagonista, ¿ya? Nimodipino, ¿está bien? Muy bien. Estas son entonces las complicaciones más importantes del HCA. Ya sabemos cómo identificarlo y ya está bien acordado. Ahora nos queda hablar simplemente rápidamente de dos enfermedades, digamos, hemorrágicas que en realidad son vasculares, pero que más que todo se deben no tanto a un problema del vaso intrínseco, sino más bien a un traumatismo, ¿no? O sea, la hemorragia epidural y la hemorragia subdural se deben mayormente a traumatismo, accidentes, ¿sí? Me caigo del 2º piso, me accidenta un carro, me pasa por encima, entonces todo eso puede dar un hematoma epidural o subdural, ¿ya? Esto de acá también ha venido en los exámenes y por eso les ponemos ahí el fénix. La causa del hematoma epidural es el desgarro de la arteria meningia media, ¿ya? La arteria meningia media, que es una arteria que está, digamos, justamente a nivel de la unión, ¿no?, del hueso temporal con el parietal, es una arteria que entonces va mayormente a lesionarse cuando hay una fractura del hueso temporal o parietal, ¿ya? Entonces, si viene un caso de un paciente que tiene una fractura de ese hueso y luego posteriormente tiene dolor de cabeza, trastorno de conciencia, no se levanta, etcétera, puede ser un hematoma epidural, ¿ya? Entonces el hematoma epidural, como ustedes ven acá, su imagen característica es una imagen en ojiva, ¿ya? Es una imagen en ojiva, ¿ya? Entonces como una hoja, hemorragia epidural. Mientras que en la hemorragia subdural, la imagen que causa, porque no es en el caso de la subdural por una arteria, sino por una vena. Lo que va a causar acá más bien es una imagen en media luna, ¿ya? Una imagen en media luna. Entonces, en la hematoma epidural, el paciente puede tener una clínica característica que es la pérdida de conciencia con el espacio-tiempo libre de Petit. Es una característica muy especial que dice que tienen algunos, ojo, no es que 100%. Paciente tiene el traumatismo, paciente está mal, lo llevan a emergencia, se recupera, está despierto totalmente, perfecto, vuelve a su casa y fallece. Ya, ese es el espacio o tiempo libre de Petit, que se dice que es más característico en el hematoma epidural, ¿ya? O sea, hay un momento en el cual el paciente mejora. La evolución en realidad suele ser rápidamente progresiva y los síntomas cuáles van a ser: dolor de cabeza, hipertensión endocraniana y desde luego este paciente rápidamente puede perder la conciencia, ¿sí? Se desmaya. Es una urgencia neurológica, TAC cerebral, y el tratamiento debería ser una cirugía urgente, ¿no? Drenaje del hematoma. Rápidamente, entonces ahí sí podemos entrar, no hay tanto temor como en la cerebral, y la mortalidad aún así es del 15 al 30%. En el caso del hematoma subdural, acá como les digo el problema ya no es la arteria meningia media, sino es una laceración de las venas, ¿ya? Las venas que mayormente están ahí cercanas a lo que es la corteza o el parénquima cerebral, ¿no? Nuevamente son pacientes generalmente ancianos que tienen traumatismo y esos traumatismos sí pueden ser leves, ¿no?
Se golpeó la cabeza, se cayó, se golpeó contra la pared, aparentemente no era tan importante, y ese hematoma subdural sí puede ser de un crecimiento un poquito más larvado, ¿no? Obviamente hay que ver factores de riesgo, ¿no? Si paciente, imagínate que era un abuelito que es alcohólico, o que tomaba, por ejemplo, warfarina, ya pues, ¿no? O sea, un pequeño golpe, ¡pum!, hematoma. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Puede ser agudo si se presenta en los primeros 3 días, subagudo hasta las 3 semanas y crónico en 3 semanas. Doctor, hay hematoma, o sea, este hematoma subdural es característico, que puede ser un anciano que se ha golpeado hace tiempo, ya hace un mes, y no ha tenido síntomas, pero posteriormente empieza luego trastorno de conciencia. ¿Qué pasó? Un hematoma subdural crónico, ¿ya? La tomografía, como les digo, nuevamente sin contraste, les repito por enésima vez, sin contraste, vamos a encontrar la imagen en semiluna, ¿no? Obviamente vamos a encontrar esa imagen con componente mayormente hiperdenso, ¿no? A veces puede haber un componente hipodenso, como ven ahí, mixto, pero mayormente es hiperdenso, ¿no? También a veces la forma crónica se puede acompañar de demencia. Eso también es algo bien interesante. Como les digo, es un golpe hace tiempo, el abuelito poco a poco tiene un poco de demencia. Entonces, este es un paciente que tiene demencia. No, es un hematoma subdural crónico que todavía no se ha expresado totalmente, ¿no? También. Ya tiene una mortalidad del 30%, y el tratamiento también, desde luego, va a ser la cranectomía y la dehibridación, ¿no? El drenaje del hematoma. Y luego tenemos que hablar de lo que es la patología venosa. Y en la patología venosa lo único remarcable es la trombosis venosa cerebral, ¿ya? La trombosis venosa cerebral. Si les preguntan cuál es el más frecuentemente afectado de todas las venas, es este de acá, que es el seno sagital superior, ¿ya? El seno sagital superior. Pero también existen afectaciones de los senos laterales, ¿ya? Y del seno derecho, por ejemplo. Sin embargo, acá lo que preguntan y les llama la atención es la afectación de este, ¿no? De este conjunto de venas, ¿no? de este lecho venoso, que es el llamado seno cavernoso. Este de acá es el llamado seno cavernoso, ¿no? Ahora, por la ubicación del seno cavernoso, por eso tiene una clínica tan especial. Doctor, ¿cómo sé si un paciente hace una trombosis venosa? Generalmente le van a decir que es una persona que tiene una infección en un lugar cercano al encéfalo, ¿no? Por ejemplo, es una persona que tenía rinitis, rinosinusitis, o tenía una otitis. Entonces, una infección cercana casi siempre va a producir un estado de hipercoagulabilidad que va a desencadenar en una trombosis venosa, ¿ya? Entonces, casi siempre la pregunta le va a venir que es un paciente que tiene una infección en algún lugar cercano al cerebro. Una celulitis, por ejemplo, una celulitis por acá que está bastante cercana al cerebro, ¿ya? En realidad la sintomatología es muy, como le digo, variada, ¿no? Puede haber cefalea, náuseas, vómitos, obviamente la presencia de fiebre, ¿no? Puede haber incluso focalización y convulsiones, ¿no? Acá ven ustedes que el síntoma, uno de los más importantes, es la cefalea, ¿no? Puede haber edema de papila, déficit focal. Y en el caso, como les decía, de la trombosis del seno cavernoso, que ojo, no es la más frecuente, pero sí les gusta preguntar, ojo, ¿eh? No es la más frecuente. Vamos a ver acá característicamente 3 cosas, ¿no? Uno, por la ubicación en la cual está, va a haber una proptosis, ¿no? El ojo va a salir un poquito, proptosis. Una quemosis, ¿no? de la córnea, sobre todo, se va a ver una quemosis de la córnea, una córnea aumentada de tamaño, un poco edematosa, y una oftalmoplegia dolorosa. Ya este paciente va a tener una oftalmoplegia de ese lado con dolor. Eso es característico de trombosis del seno cavernoso, ¿ya? Entonces, como les digo, es una no tan frecuente, pero que sí les encanta preguntar, ¿no? ¿Cómo identifico la trombosis del seno cavernoso? Bueno, tenemos a nivel de la tomografía el famoso signo del delta vacío, ¿no? Acá ven ustedes el signo del delta vacío, ¿no? ¿Por qué? Porque por acá justamente pasa el seno sagital, ¿no? Que hemos hablado que es uno de los más frecuentes. Entonces, este de acá es el signo del delta vacío, característico de la trombosis venosa, y como ven acá, este ya es un examen no de tomografía, sino de vasos, y acá vemos obviamente la ausencia del flujo, ¿no? A ese nivel.